Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias. Desde las 7 de la mañana les estamos contando cómo empieza este primer día de agosto, cuando han pasado 3 días. Estamos en el cuarto, desde las elecciones presidenciales de Venezuela. Y el régimen chavista aún no ha publicado las actas de las mesas. Desde Estados Unidos, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, advierte de que se les está acabando la paciencia. Our patience and that of the international community is running out. Maduro asegura que ya tiene las actas preparadas y frente a las sospechas de fraude ha pedido una auditoría al Tribunal Supremo venezolano. ¿Controlado por quién? Claro, por el chavismo. Pide que se aclare todo lo que haya que aclarar, al tiempo que defiende que la oposición debería estar entre rejas. Titula ABC en su portada: Corina Machado se planta ante Maduro y cita a la líder opositora: no hay marcha atrás, ganamos por paliza. En el mundo, Maduro se aferra al poder y desata la violencia, al menos 20 muertos y 1.000 detenidos. Dice El País, Maduro se atrinchera ante la presión. Cuenta que países como Brasil, Colombia o México están manteniendo conversaciones de urgencia con el chavismo. También Estados Unidos, a quien Maduro amenazaba ayer con una revolución. Si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución. El pueblo lo sabe. Yo no nací el día de los cobardes. Cuenta El Español que Panamá, Colombia y Brasil están reforzando sus fronteras ante la posibilidad de un nuevo éxodo venezolano. Repulsivas e insultantes, así ha calificado la Casa Blanca estas declaraciones de Donald Trump sobre Kamala Harris. Siempre era de origen indio y no sabía que era negra hasta que hace unos años resultó que lo era. Y ahora quiere ser conocida como negra. No sé, ¿es india o es negra? Es el mismo espectáculo de siempre, lamentaba después Harris, que llegaba luego a esta conclusión. Los estadounidenses, me adelanto, los estadounidenses merecen algo mejor y le aplaudían. Pedro Sánchez hizo ayer balance del curso político. Antes de marcharse de vacaciones, anunció un acuerdo con la patronal y los sindicatos para reformar las pensiones y no le faltó su habitual triunfalismo. Hay confianza por parte de los inversores en la solidez de nuestra economía. Ha abierto 100.000 nuevas empresas, ha aumentado sus exportaciones y ha creado nada más y nada menos que 426.000 empleos adicionales. Son buenos tiempos para los optimistas y malos tiempos para los agonías. Tenía anunciado el presidente que hablaría por primera vez sobre la querella por prevaricación contra el juez Peinado y así lo hizo. Justificó la demanda alegando que lo hace para defender la institución que él preside y acusó a Peinado de atropellar sus derechos. Titula hoy La Razón. Sánchez califica de montaje patético la visita del juez a Moncloa. También se pronunció el presidente sobre ese concierto económico para Cataluña que tanto está dando de qué hablar. El periódico de Cataluña titula: Sánchez resalta la solidaridad interterritorial del preacuerdo con Esquerra. Un acuerdo magnífico, en palabras del presidente, que no entró tampoco en el detalle, pero que defendió el pacto fiscal con Cataluña, recuperando la idea del federalismo. Que efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico. Yo creo que eso es incuestionable. Y eso es una muy buena noticia para el sistema político español. Y es esto lo que hoy destacan periódicos como La Vanguardia. Sánchez ve en la financiación de Cataluña un paso para federalizar España o el país. Sánchez aboga por la federalización del Estado tras el acuerdo con Esquerra. Para cumplir con ese concierto fiscal para Cataluña, lo venimos explicando estos días, es necesario reformar la Ley de Financiación Autonómica, la LOFCA, y el Gobierno necesita para ello una mayoría en el Congreso que ahora no tiene. El diario.es, Sánchez soslaya las críticas internas al pacto con Esquerra y pide unidad a los socios para agotar la legislatura. Sobre los socios, recoge precisamente El Independiente que Sumar se sumerge en dudas tras el pacto de Sánchez con Esquerra. Izquierda Unida se ha unido a las críticas de Compromís y la Chunta. Y en cuanto a las críticas internas, pudimos ayer escuchar a Emiliano García Paje. Es obsceno y es bochornoso. Es un planteamiento de ruptura de la igualdad grosero.
hasta aquí. Este planteamiento no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso. No va a salir adelante. Titula ABC: Page prende la mecha de la revuelta en el PSOE por la cesión ante Esquerra. En El Mundo, el hasta aquí de Page contra Sánchez crece en el PSOE. Ya son 8 las federaciones que se muestran en contra. Y Page no es el único socialista crítico. El Confidencial publica declaraciones en exclusiva de Felipe González. Afirma el expresidente que el preacuerdo con Esquerra no cabe en la Constitución, es de imposible cumplimiento, trocea la soberanía nacional y advierte de que después de la amnistía este preacuerdo puede suponer la vuelta al inicio del procés. El Consejo de Seguridad de la ONU urge a intensificar los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada en Oriente Próximo. El temor es generalizado en la comunidad internacional después de que Israel haya asesinado al líder de Hamás, a Ismael Haniyeh. El Español: el asesinato del líder de Hamás eleva la tensión en Oriente Próximo. Dice La Vanguardia que ese ataque eleva el riesgo de que Gaza exporte su guerra. Y ABC que pone el foco en las reacciones. Irán amenaza a Israel por matar a su invitado. También La Razón: el gobierno iraní anuncia una respuesta dura. O El País: Netanyahu vaticina días desafiantes. Y ahora sí, Rafa Nadal dice adiós a los Juegos Olímpicos. 1:37, segunda bola de partido de los estadounidenses. El saque es bueno, lo va a mirar Carlos. A ver. Vaya mal. Yo lo he visto fuera. Márcala. Es bueno. El saque es bueno. Abrazo de Carlos y de Rafa. Malas noticias: 6-2, 6-4. Ganan Kralj y Serrán. Abrazo en la red. Aquí acaba la aventura de Nadal-Alcaraz. Así retransmitían ayer nuestros compañeros de deportes en el especial de Juegos Olímpicos la derrota de Nadal y de Carlos Alcaraz en los dobles. Es asunto también destacado hoy en las portadas. En La Razón: el sueño de Nadal y Alcaraz acaba ante Estados Unidos. El País: el primer adiós de Nadal deja atrás su carrera olímpica. O El Mundo: adiós olímpico de Nadal. O el periódico de Cataluña: Nadal-Alcaraz, fin del viaje. Carlitos aún tiene la oportunidad de llevarse una medalla en el cuadro individual. A mediodía se enfrenta al estadounidense Tommy Paul. Pero para Nadal, como decía, se acabaron los Juegos. Anoche le reconocía a Rafa Plaza, aquí en Onda Cero, que es hora de reflexionar sobre su futuro. Y para mí se acaba una etapa, ¿no? Sí, de claro, ¿no? Se acaba una etapa, me había marcado hasta los Juegos Olímpicos. A partir de ahí, voy a desconectar y veré cuál es mi siguiente etapa, ¿no? Si es dentro de una pista o fuera de ella, ¿no? Esta es la realidad. Miguel Ondarreta, Más de Uno, Donde Alsina. Muchos de nuestros oyentes están planeando su viaje a la Ribera Maya. Lo que no quieren perder es el equipaje, pero lo importante no es lo que metas en la maleta, sino lo que te vas a traer. Miles de sensaciones. Tu maleta va a volver llena de emociones y recuerdos, como las noches bajo las estrellas de Tulum, los colores del amanecer sobre el Caribe y la conexión profunda con la cultura maya que va a formar parte de ti. Y si reservas antes del 5 de agosto con Betravel, consigues hasta un 15% de descuento en tus vacaciones de otoño. Y es que cuando viajas con Betravel, siempre vuelves con más de lo que llevas. 8:38, 7:38 en Canarias, y aquí estamos en tertulia Más de Uno con Pablo Pombo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos con Carmen Morodo. Hola, Carmen. Muy buenos días. Nacho Cardero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Miguel. Bueno, estábamos hablando, mira que tenemos materia para analizar en este 1 de agosto, pero ahora que estamos también de Juegos Olímpicos, y esto ocurre, si no hay cosas raras, si no se cuelan por el medio pandemias cada 4 años, en fin, estamos sufriendo de momento con los deportistas y viendo, la de ayer era, digamos, la despedida olímpica, ¿no?, de Nadal. ¿Estáis muy pegados ahí a la radio, a la tele, viendo los Juegos? Sí, claro. A ver si hoy, que tenemos un super jueves, empezamos a subir en las medallas, porque hasta ahora no vamos bien, pero oye, es bastante normal. Nos está pasando en las Olimpiadas lo que nos está pasando como país a escala global y lo que le está pasando a Occidente en general. Los deportes son un reflejo. El medallero de China, el medallero de otras naciones, lo que refleja es el cambio que está habiendo en la geopolítica y en la economía mundial. Y luego, respecto a lo de Nadal, pues sufrimiento
sufrimiento, porque es verdad que ves Alcaraz y bien, y te gusta, pero es que Rafa Nadal está escrito en nuestra vida y nos ha dado algunas lecciones muy importantes sobre fortaleza mental, lo que significa la remontada, y una cosa poco común en la historia de Francia, es que ha pasado momentos en los que ha sufrido ataques furibundos y al final el país entero ha tenido que rendirse al talento de Rafa Nadal. Lo vimos con la entrega de las antorchas y a mí me recuerda esa imagen de la antorcha que se la transmitió Zidane, como siempre el Real Madrid presente. Ese momento de la antorcha, lo que me recuerda es la rendición que tuvo Francia en su día con Picasso, que ya es, oye, mira, ya es tan grande que vamos a adoptarlo como si fuese nuestro, pero no, es nuestro. Desde luego, sí. La sorpresa de verle el viernes fue todo un reconocimiento. Nacho, ¿tienes tiempo para, entre rueda de prensa, entre información e información, de disfrutar un poquito de los Juegos? Pues desgraciadamente no mucho. O sea, yo espero a partir de ahora tener un poquito más de poderme enfocar bastante más a los Juegos Olímpicos, pero desgraciadamente la intensidad informativa y no hechos noticiosos, sino yo creo que hechos que van a marcar el próximo curso a partir de septiembre, pues, y que todavía, Miguel, lo estamos hablando antes, nos tiene pendientes pues del ordenador, pues no me impide disfrutar de los Juegos Olímpicos. Estoy muchas veces ahí en la redacción del Confidencial, ¿no? Y tenemos las pantallas, las televisiones encendidas, que de los redactores siguiendo los Juegos Olímpicos más allá de los que tenemos desplazados en París, y sí puedo seguir que en termómetros con los uis o los aplausos de los redactores en la redacción. Entonces ahí con ese termómetro de los uis y los aplausos que me voy enterando un poco de cómo marcha la delegación española, y por ahora soy bastantes más uis que aplausos. Ayer sí, pero porque bueno, pues desgraciadamente están siendo días un poco negros para el medallero, ¿no? Nacional. Ayer sí, se escucharon muchos uis, pero hoy nos decían que puede haber hasta 7 aplausos. Bueno, vamos a ver cómo les va a los nuestros. Carmen, ¿tú tienes tiempo? ¿Te gusta estar pegadilla un poco ahí a los Juegos Olímpicos o no? Pues yo tengo que contaros la verdad, y es que no estoy muy pegadita a la tele viendo los Juegos Olímpicos. Podría aquí inventarme y decir que sí, pero vamos, es que vamos a ser una tertuliana honesta y no los estoy siguiendo. Bueno, está bien, porque ayer había materia, desde luego, y os propongo que hagamos pues prácticamente una disección, ¿no?, de lo que ocurrió ayer en el Palacio de la Moncloa, en esa rueda de prensa de balance, todo un clásico antes del inicio de las vacaciones, que tenía muchas derivadas, ¿no?, porque ya había dicho algún asunto del que quería hablar el día anterior, cuando estuvo en Palma, y que comenzó, yo recordaba esta mañana que esto de cumpliendo se inició pues con esto de los porcentajes, ¿no? Bueno, vamos a dar hasta con decimales casi el porcentaje de objetivos cumplidos desde el inicio de la investidura, y aunque ayer no lo verbalizó, sí que he visto después que había por ahí un porcentaje, y era del 97% al menos al que se ha dado el inicio del trámite, ¿no? De todo lo que quieren aprobar durante la investidura, pues en el equipo de Moncloa dicen que ya han iniciado prácticamente el 97% de los asuntos que quieren llevar. Y también, ese matiz que hizo ayer, ¿no? Esto de la estabilidad y de decir que a un gobierno le va bien o mal en función de las leyes que se aprueban en el Congreso, quizás no sea así. Por ahí me gustaría empezar, por el balance general que hizo, y luego, si queréis, entramos ya en la materia. Carmen, ¿cómo vistes ayer el balance del presidente? Pues el balance del presidente lo vi como un cuento, donde se crea una especie de burbuja con la que tú intentas, teniendo en cuenta que al final, pues lógicamente la opinión pública no está siguiendo el día a día del registro del Congreso de los Diputados, ni sigue bastante tenemos cada uno con lo nuestro, ni estás metido en lo que entra y lo que sale, lo que se aprueba del Consejo de Ministros, o haces el balance, pero el balance real con las iniciativas legislativas que se han aprobado y cuáles están en fase de enmiendas y se vuelven a prorrogar otra vez el proceso de enmiendas, cosas pequeñitas, pues se aprueban. Las cosas importantes de entidad, esta es una legislatura que está completamente paralizada. Además, sin ninguna posibilidad, sin ningún margen de que mejore. Cuanto más grandilocuencia pones a la idea del balance y de todas las cosas que tú estás poniendo en marcha, pues por detrás lo que hay es menos capacidad legislativa. No hay medidas concretas de las que pueda hablar el presidente del gobierno, más allá de aquellos decretos
importantes de entidad, de los decretos que le costaron lo que le costaron. Además, todo va acompañado de un importante precio para los partidos independentistas. Los presupuestos, el gobierno ya asume que no va a haber, después del golpe de la semana pasada, aunque ya lo tenían bastante previsto, que no va a haber presupuestos generales del Estado del 2025, que ahora lo que tienen que estar ya es en empezar a trabajar para convencernos a todos nosotros de que no pasa nada con prorrogar unos presupuestos que ya son expansivos. Ya no los hubo en el pasado ejercicio por culpa de todo el proceso electoral, pero bueno, la situación era inestable. Entonces, el balance es, desde el punto de vista de legislativo y de reformas y de cosas que nos interesan a todos, es cero. En cuanto a la estancia en la Moncloa, pues está y puede estar todo lo que quiera Puigdemont y lo que quiera él, pero sobre todo lo que quiera Puigdemont. No veo a medio plazo una moción de censura, pero sí veo a Puigdemont. Yo soy de las que creo que va a volver a Cataluña y que va a montar el espectáculo con motivo del pleno de investidura, pero además estoy convencida de que la decisión de Junts y la decisión de Puigdemont es boicotear cada una de las medidas que ponga encima de la mesa el gobierno. Que tú empieces procesos, que es a lo que se agarra el gobierno, porque es que aquí se habla mucho del bulo, del fake, y las palabras dan mucho juego también para el bulo y el fake. No quiere decir que tengas capacidad de terminarlos, y no tiene capacidad de terminarlos porque no tiene los votos en el Congreso de los Diputados para sacarlos adelante. No los tiene. No va a haber presupuestos, no va a haber reformas de entidad, y veremos al final cuánto puede aguantar un gobierno que solo tiene capacidad de estar en Moncloa, incluso siendo Sánchez, porque yo ya veo como algunos de los socios, por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco, se empiezan a caer del caballo y empiezan a comentarlo. Evidentemente no estamos hablando de hoy para mañana, porque es Sánchez, pero cualquier otro gobierno y en otra situación donde se mantuviesen las normas clásicas de lo que tiene que ser gobernar, ya habría convocado elecciones. Nacho. Bueno, yo lo primero que hacía es alusión al porcentaje o al grado de cumplimiento de los compromisos al inicio desde la investidura o de la legislatura, no sé, que 90 y pico % a mí me parece poco, yo creo que es el 100 y pico %, y yo creo que si aplicáramos el plan de acción democrática y la máquina de la desinformación y de los bulos al propio gobierno, nos saldría un balance bastante negativo, ¿no? Porque solamente hay que coger la hemeroteca y todas las declaraciones que hacen para ver que es contrario a la realidad, o es que ellos mismos están desmintiendo y se está viendo día a día, ¿no? Después también una sensación, no solamente por la comparecencia estival ayer de Pedro Sánchez, sino que ya es una percepción que se viene acentuado con el paso de las semanas y de los días, y que frente al Pedro Sánchez, el manual de resistencia, que gobernaba sereno, con mano de hierro, sabiendo lo que estaba haciendo, estamos viendo un Pedro Sánchez más dubitativo, más errático, más desorientado y muy impulsivo, ¿vale? Yo creo que es sobre todo en esta legislatura, inicio del primer año de legislatura, yo creo que es lo que hemos visto de Pedro Sánchez. Después, coincidencia con lo que decía Carmen, ¿no? Legislatura, ¿no? Pues yo creo que tenemos que empezar a cambiar el nombre, porque la legislatura se legisla y aquí no se va a legislar nada, es todo a golpe de sobresalto día a día. Se tumbaron la ley de extranjería, se tumbó el techo de gasto, el aviso de Bruselas de que el gobierno no puede presionar a los jueces, la pérdida de la fragilidad parlamentaria del gobierno, el concierto económico, el caso de Begoña Gómez, son demasiadas cosas, es imposible, es inviable, ¿no? Como digo, en esta Pedro Sánchez aguantará, pero no gobernará. Con estos parámetros es imposible. Él se aferró mucho ayer, insistía, cuando él aboga por la transparencia, por siempre por dar explicaciones, y ayer fue totalmente opacidad, dio muy pocas explicaciones, más o menos se encastilló, ¿no?, en su propia burbuja. Sí se quiso centrar en el tema de la economía, y es cierto que la economía, los datos son mejores que en nuestros países europeos, y tanto el mercado laboral como el Producto Interior Bruto pues marchan bien y a un buen ritmo, a velocidad de crucero, pero es también un espejismo, es decir, es una realidad que sí marcha bien, pero la capacidad, el poder adquisitivo de los españoles respecto a nuestros países europeos pues ha caído, pero gigantescamente. O sea, cada vez tenemos menor poder adquisitivo y estaremos perjudicados en las
comparaciones, hemos perdido nivel de vida. Y después, bueno, pues la deuda en España se ha incrementado, es imposible aguantar este ritmo de deuda, ¿no? Y después, claro, los dos temas que orillaron y que pues está un poco también los podemos entrelazar, que son el concierto económico, que no dio explicaciones, yo creo que está esperando a que se pronuncien las bases de Esquerra, o a que se sepan todos los detalles, pues también, claro, cuando hablamos, aquí hablamos de contrapartidas, ¿no? Y antes te comentaba la deuda, ¿no? Que una deuda insostenible, claro, si aquí empiezas a hacer contrapartidas a todo el mundo, a Cataluña, y después lo tienes que hacer al resto de comunidades, este país empieza a ser un país fallido, ¿no? Y después, por último, ya hablaremos eso del caso Begoña Gómez, que pues igual, o sea, dice que es un montaje patético, habla de no caso, señala, se querella, etcétera, etcétera, pero él sigue sin dar ni una sola explicación. Es decir, tira balones fuera y no ha dado una respuesta a todo lo que se ha preguntado, ni el juez, ni sobre todo los ciudadanos, ni la opinión pública. Bueno, de todo eso vamos a ir hablando esta mañana en ese balance que además se iniciaba con un anuncio, ¿no? Anunciaba también un acuerdo en materia de pensiones y ya, bueno, es verdad, hacía referencia a Nacho a la materia económica, ¿no? Llegó a decir esto de la economía va como un tiro, por esto no entra la oposición a hacernos oposición con este asunto de la economía. Incluso dijo de que en temas sociales, donde la oposición del Partido Popular pues tampoco tiene una gran sensibilidad, pues tampoco pueden decirnos nada. Bueno, pues se le notó en esa parte del inicio, pues bastante contento. Él lo ha reconocido: estoy muy contento, estoy muy feliz, y esto lo extrapola prácticamente a todo lo que ha hecho en esta primera etapa. Pablo, ¿cómo le viste tú ayer en ese balance de legislatura, de lo poquito que llevamos? Pues no es noticia que Pedro Sánchez esté contento consigo mismo, ¿verdad? No, la verdad que no. Habló de optimistas y de agonías ayer también. De eso voy a querer hablar, pero justo antes quiero resaltar lo primero, ¿no? El concepto publicitario, porque creo que le engañaron a Sánchez. Esta cosa de cumplimos. A ver, el punto fuerte de Sánchez es que no tiene palabra, por eso resulta atractivo. Nadie puede creerse que Sánchez tiene palabra, entonces explótalo, no te disfraces de lo que no eres. Si no eres un hombre de palabra, por favor no digas que cumples las cosas. Porque, claro, ahí te lleva un problema. Si el presidente del gobierno ha cumplido el 97%, oye, pues adelantar elecciones, que seguro que los ciudadanos le premian con una mayoría absoluta. Respecto al discurso, a lo que decías del triunfalismo y agonías, ¿dónde he visto yo esto? 2008. Vayan los oyentes, invito a los oyentes a ir a YouTube y a ver un vídeo que se llama No seas cenizo, campaña 2008, cuando estamos al borde de la crisis, y el presidente Zapatero utilizó la misma estrategia. El hecho de que Sánchez esté utilizando la plantilla de 2008 del presidente Zapatero, lo que demuestra es que este gobierno no tiene guión, está reciclando lo que hizo hace varias décadas ya. Respecto al análisis en seco, ¿no? Bueno, sobre el análisis, pues ni hubo balance, ni está el presidente balanceado, equilibrado. Todo lo que ocurrió ayer está fuera de la realidad de una legislatura terminal, fuera de la realidad de un gobierno sin autonomía política y fuera de la realidad cotidiana de los españoles. Oye, ser triunfalistas, cuando en pobreza infantil el gobierno más progresista de Europa nos ha llevado al nivel de Rumanía, no termina de encajar bien, ¿no? Esto de decir que la economía va como un tiro, es un tiro en el pie del gobierno, porque la vida está en otra parte, ¿no? Como escribió Kundera. Mi impresión general es que el presidente del gobierno está perdiendo contacto con la realidad. Creo que desde que se empezaron a publicar las noticias no desmentidas de los hechos feos y raros de Begoña Gómez, ha tenido episodios de pérdida de control, lo hemos visto, y de desconexión con los hechos. Estas fugas adelante le están llevando a otro planeta en el que ya directamente los límites no existen, ni entre la verdad, ni entre la mentira, ni entre la impunidad y la responsabilidad. Pero al final, y para mí esta es la clave de la jornada de ayer, lo relevante no es que no dé explicaciones, lo trascendental es que no las puede dar. Bueno, ayer desde luego hubo preguntas y preguntas muy, muy directas que después repasaremos, a las que evidentemente no dio respuesta sobre los dos asuntos que están en el centro de la actualidad. Me gustaría que empezásemos por lo que puede pasar mañana, donde están puestas todas las miradas, es en esa consulta a las bases de Esquerra Republicana, esos 8.700 militantes de Esquerra que tienen que avalar
o decir que no se acaban de creer ni a su propia dirección con este preacuerdo magnífico, en palabras del presidente del gobierno, del que ayer, pues detalles no dio mucho, pero tampoco desmintió a nadie. Es decir, cuando se hablaba de concierto económico solidario, pues tampoco salió nadie del gobierno para decir que no va a ser eso lo que se aplique en Cataluña, donde se está hablando también de su cuota de solidaridad y de la salida de Cataluña del régimen común. Carmen, lo hemos venido comentando, aquí hay desde luego una estrategia clara de que nadie va a hablar, y el propio Illa, que hoy hay varios medios que hablan, que se está dedicando a hablar, pero por teléfono, para tranquilizar a los suyos en los territorios, que ya hablarán, pero que mejor a partir del sábado, ¿no?, cuando sepan el resultado de esa consulta que se va a hacer a las bases de Esquerra. Bueno, yo creo que tengo un poco la sensación de que se nos está engañando a todos en estos momentos, aunque sobre una base que a mí me parece que en su contenido, cuando lo conozcamos, es inadmisible. Se nos está engañando porque Esquerra tiene que jugar para intentar que las bases tiren hacia adelante y no se sientan presionadas por la expectativa del regreso de Carles Puigdemont y de un acuerdo que no cumple con sus previsiones, y porque además en el caso del Partido Socialista pues supongo que jugará a dejar que Esquerra dé aire a la pelota y a la cometa, mejor dicho, para que las bases lo voten, y luego saldrán a poner matices y a rebajar lo pactado. Lo pactado, en cualquier caso, de acuerdo con la posición de los negociadores en ese preacuerdo, supone aceptar, veremos hasta dónde, pero supone aceptar el principio de la soberanía fiscal de Cataluña. Si tú hablas en los niveles técnicos de la administración, en clave económica, de quienes saben de financiación autonómica y no están en el discurso político, no hay nadie en estos momentos que te sepa decir, teniendo en cuenta cuál es el peso de Cataluña, que no es el de otras comunidades autónomas, no estamos hablando de País Vasco, no estamos hablando tampoco de Navarra, no hay nadie que te sepa decir, bueno, pues las consecuencias de aceptar esto, incluso los niveles mínimos. Estamos hablando de que Cataluña recaude, gestione algunos de los impuestos principales, vamos a dejarlo en alguno de los impuestos principales como el IRPF. No se pueden saber, y eso ya se verá a medio plazo, sus consecuencias sobre el modelo de financiación en su conjunto, y eso quiere decir sobre el principio de igualdad, la solidaridad y una serie de elementos básicos que siempre ha defendido la izquierda hasta que se ha quedado en manos de los partidos independentistas. De aquí solo puede salir más desigualdad entre el conjunto de los españoles, porque si es que esto es te lo define muy metafóricamente, pero yo creo que además se ve muy bien. Lo que hay es una tarta y tú los trozos de la tartita los tienes que ir repartiendo entre todos. Si a uno le cae un trozo de la tarta más grande, que no nos engañen, el resto tendremos menos para comer. Eso es lo que hay. Luego, más allá del juego del engaño y que lleguemos a saber qué es en concreto lo que se ha pactado, que además de la financiación incluye lo que tiene que ver más con la lengua catalana y más también con avanzar hacia ese referéndum. Si os dais cuenta, al final, cada uno de los pasos o de las necesidades que tiene el presidente del gobierno en esta legislatura para seguir sosteniéndose en Moncloa supone desactivar un poquito más los elementos que unen a Cataluña a España. Yo es que no hago la lectura de ellos de estamos consiguiendo una Cataluña más unida. No, porque les estás dando los instrumentos para que el día de mañana, si consideran oportuno, puedan poner encima de la mesa un nuevo desafío como el que plantearon en el pasado, sin que tengamos, el Estado español tenga los mecanismos de defensa desde el punto de vista jurídico, e incluso en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Hacienda, que es básico. Si ellos no pudieron tirar adelante con el proceso es porque no tenían los datos fiscales ni tenían la Hacienda. Pero bueno, más allá de eso, es posible que el regreso de Puigdemont afecte a la estabilidad de las bases y afecte también a ese pacto. Eso lo recuerdan, o sea, eso te lo dejan bien claro en Esquerra. Junts confía en ello, Esquerra lo teme. Pero a mí me parece una vergüenza que, con independencia de cómo pueda acabar esto, desde el gobierno de España, del gobierno de todos los españoles, por la necesidad, de nuevo, política y partidista de seguir sosteniéndote en la Moncloa, hayas firmado un nuevo acuerdo que afecta al principio de igualdad y de solidaridad, incluso aunque se quede en el marco mínimo de esas cesiones de la fiscalidad y del principio de la soberanía fiscal de la Generalitat.
Quiero que escuchéis, porque ayer le preguntaron sobre esto al presidente del gobierno de forma insistente para que explicase exactamente pues por el cambio de guión que se ha producido en muy poco tiempo. Primero la vehemencia y cómo lo justificaba y lo contento y feliz que estaba por este preacuerdo. Esto decía Sánchez. Yo creo que es un magnífico preacuerdo, que yo defiendo y además lo hago con pasión, porque creo que es bueno para Cataluña y es bueno para España, porque estamos sentando las bases para no solamente la normalización, sino también la resolución de uno de los principales problemas territoriales que ha vivido España. ¿O es que nos olvidamos de lo que pasó en el año 2017? Bueno, está ligando mucho la situación del año 2017, justificando que todo esto lo que va a conducir prácticamente, Nacho, es al fin del procés, ¿no? A la normalización política en Cataluña. Y abriendo además el melón de la federalización, que no es algo nuevo, es algo recurrente, pero que sí que lo ha colado ayer y lo dijo expresamente. Bueno, es irritante, un insulto a la inteligencia, pero bueno, vamos a jugar con estos parámetros. El desafío del 1 de octubre del 2017 se ha cumplido y han ganado los independentistas. Han conseguido lo que el proceso inició en el 2012 con unas exigencias de Artur Mas, que son las que han conseguido finalmente, con lo cual han ganado, ¿vale? Y el Estado español ha sido derrotado. Eso es la primera conclusión a la que llegamos. Después, si esto se hace por la unidad y por la convivencia y realmente es lo que ha terminado triunfando, ¿por qué realmente los independentistas siguen teniendo tantas fuerzas para doblegar al Estado español y sacar contrapartidas como las del concierto económico catalán? Si realmente estuviéramos en la unidad y la convivencia, ¿por qué se siguen haciendo estas cesiones? ¿Y por qué un partido que ha sido tan derrotado en las catalanas sigue teniendo tanta fuerza para sacar estas contrapartidas al gobierno español? Y digo el gobierno español porque el PSC y el señor Illa apenas han tenido cabida en estas negociaciones. Por cierto, el señor Illa, que como tantos otros, y así la hemeroteca, hablando otra vez de la hemeroteca, pues siempre dijo que sería inviable un concierto económico catalán como el vasco o como el navarro, ¿no? De los mismos autores de es necesario los indultos para la convivencia, de los mismos autores de es necesaria la amnistía para la convivencia, es necesaria el concierto económico para la convivencia, y llegaremos a un punto en el que será también necesario la consulta para la autodeterminación para la convivencia, ¿no? Entonces nos han mentido una y otra vez. Y después el otro gran argumento del presidente del gobierno, que es vamos ahora hacia la federación. Bueno, ya todo el mundo que si fuéramos hacia la federación sería estupendo, porque tendríamos todas las comunidades las mismas autonomías, derechos y obligaciones. Y en este caso no es así. Es decir, es una financiación asimétrica, lo decía Carmen, donde se privilegia a 3 comunidades, que son País Vasco, Navarra y a partir de ahora también Cataluña. Lo que genera no solamente desigualdad, sino que vamos hacia un modelo federal, no, sino confederal. Y esto es así básicamente por una razón muy sencilla, porque de hace un tiempo el Partido Socialista no es un partido hegemónico y necesita sumar a otros partidos para poder gobernar. Y entonces ha formado un triángulo con el País Vasco, Navarra y ahora Cataluña, con el que supla o complemente los escaños o los señorías que él necesita para gobernar a Madrid. Y no hay otra razón que esta. Entonces, y no hay argumentos de Estado, no hay argumentos de interés general, son puramente de interés personal y en este caso de interés del presidente del gobierno para seguir en la Moncloa. No hay más. Y lo demás es insultar a la inteligencia de los ciudadanos. De verdad, apelar a la convivencia y a la unidad de España es insultar a la inteligencia de los españoles. Tengo que hacer una pausa, te voy a dar la palabra ahora a Pablo, pero yo iba mirando ahí la agenda de Moncloa. Oye, ¿sabéis algo por dónde anda la ministra de Hacienda? Porque hace días que no sabemos de ella y conviene también recordar un poquito lo que decía no hace mucho tiempo, ¿no? En la última reunión del Consejo de Política Fiscal. No sabemos, no hay noticias de ella, ¿no? Bueno, lo que sabemos es que no va a ser candidata al Partido Socialista en Andalucía, pase lo que pase. Bueno, enseguida vamos a recordar lo que decía, como digo, vale que no vaya de vacaciones ahora. Hace solo 2 semanas y lo que dijo también al principio de la legislatura. 9:03, 8:03 en Canarias. Enseguida estamos de vuelta. Más de uno. Más de uno en Onda Cero. Nueve minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y aquí seguimos en tertulia con Pablo Pombo, con Nacho Cardero y con Carmen Morodo. Y os preguntaba yo si sabíais algo de la
Vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que hace días que no oímos nada, que no tiene agenda pública, pero que sí sabemos lo que decía, lo que opinaba y lo que respondía pues a los periodistas cuando le hablaban de algo que parecía pues como un futurible, muy futurible, o al menos que era una demanda que venían demandando en Cataluña los partidos independentistas. Bueno, quiero que escuchéis esto que decía hace 2 semanas y hace un poquito más, cuando se estaba negociando la investidura, creo que era allá por el mes de octubre-noviembre. Esto es lo que decía sobre las demandas de máximos en materia de financiación de Cataluña. Y nunca, en ningún momento, se ha planteado que el Partido Socialista o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma. Pero como esta, se han dicho muchas mentiras. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña. Lo he dicho en múltiples ocasiones. Así también lo ha expresado el Partido Socialista de los catalanes, allí en Cataluña. Y yo diría que eso es lo más importante. Lo decía bastante claro, eso era lo más importante, Pablo. Sí, claro. El relato que hemos escuchado de ese preacuerdo, aunque esté publicado el texto, se presta a muchas ambigüedades, ¿no? Y a muchas interpretaciones, pero la interpretación que tenemos es la de Esquerra, porque no se ha desmentido ni un solo punto de lo que dijo la dirección el lunes. ¿Cómo interpretamos esto ahora? Yo cuando escuché a la ministra decir esto no va a pasar nunca, dije ahora es cuando viene. Porque esto es completamente infalible. Pero ha quedado una cosita colgada anteriormente, que es que hemos visto a Sánchez. Por eso hay que combatir la publicidad, ¿no? Porque hay un rollo de manipulación que no es nada democrático. Que ha dicho, ¿es que nos hemos olvidado de 2017? No, hombre, no. El borrado de los hechos es la ley de amnistía que ha aplicado este gobierno. El borrado de los hechos. Quienes defendemos que la ley de amnistía es un disparate y es un error, que pagaremos caro, estamos defendiendo nuestra memoria, además de defender nuestra democracia. Y luego hay otro aspecto que quería destacar, porque, oye, sí, es relevante que la ministra esté desaparecida, pero esto entra dentro de las cosas personales, pero es que hay algo más profundo que está pasando. Algo no va bien cuando la arquitectura fiscal, oye, la solidaridad, la igualdad entre todos los españoles, depende de que voten 8.000 militantes. Depende de un partido que viene de sufrir la derrota más vergonzante en las urnas que se ha producido en Cataluña nunca. Depende de lo que sean las bases de un partido cuyo líder está inhabilitado por malversación. Esto es, por corrupción. Cuando hablamos de deterioro democrático, nos referimos a esto, a la sustitución de la democracia representativa y la instalación de la democracia deliberativa. Es decir, al hecho de que 8.000 personas partidarias decidan el pan de 45 millones de españoles. Y luego, respecto a la valoración del acuerdo, pues mirar, yo creo que esto va a ser más venenoso que los indultos, que la reforma de la sedición y la malversación, incluso que la ley de amnistía. Más venenoso porque es igual de dañino en términos democráticos, en términos institucionales, pero mucho más lesivo en lo concreto, en lo tangible, en la vida de todos. Porque esto va a impedir que un niño que nazca en Murcia tenga las mismas oportunidades que un niño que nazca en el Paseo de Gracia. Esto es lo que impide esto. Por eso este acuerdo es inaceptable en términos democráticos, es insoportable para cualquier progresista y es imborrable, puede ser una mancha imborrable en la historia del Partido Socialista. Y quiero resaltar la posición política de García Paje y también el silencio de Barbón. Yo no sé, esta es una pregunta que se hace mucho, ¿no? Nos hacemos mucho en los restaurantes y en los mentiros madrileños y tal. Yo no sé si el PSOE podrá sobrevivir o no al destrozo de Sánchez, pero sí que sé que si el Partido Socialista sobrevive, será gracias a los principios, a la labor y a este enfrentamiento de García Paje, que es el mayor enfrentamiento de un líder territorial que ha vivido la democracia con su líder nacional, y es por una cuestión ideológica que afecta al tuétano de nuestra Constitución. Es que yo creo que el Partido Socialista ha entrado en un terreno minado en estos momentos. Lo decías tú, fíjate, comparabas con la amnistía y comparabas con otras decisiones que no estaban en el programa y que han sido líneas rojas que se han saltado. Pero no pueden tener el mismo efecto como en su momento. Lo voy a poner, aunque no estoy estableciendo equiparaciones, pero me refiero hasta qué punto impactan en la opinión pública.
me voy ya a la etapa de Aznar, cuando se discutía sobre si el gobierno negocia o no negocia y si estaba negociando con ETA, todas estas discusiones, ¿no?, que compartimos, que tienen impacto mediático, nos ocupa mucho tiempo en las tertulias, pero que el ciudadano en su día a día, con los problemas que tenemos todos y que estás pendiente de tu bolsillo, de los hijos y de gestionar tu trabajo, bueno, pues eso es como una cosa muy, muy abstracta. No, aquí hay una cosa que sí que entra y que racionamos todos, estés donde estés en una gran capital, en un pueblo, donde sea, y es el tema de las desigualdades territoriales. Eso es terreno minado por completo, porque al final hay una sensación, y tú lo percibes en cuanto a la prestación de tus servicios públicos en el día a día, de si realmente en función de dónde estás y en función de quiénes te representan en el Congreso de los Diputados, siendo unas minorías, o es decir, que ni siquiera tienen que representar al porcentaje mayoritario de esa comunidad autónoma, pues consiguen unos privilegios, unos ciudadanos que en teoría tienen que ser iguales que tú. Y aquí el Partido Socialista, con el acuerdo firmado con Esquerra para salvar la investidura de Illa, ha entrado en ese terreno minado de las desigualdades territoriales, en un momento donde siempre hay quejas sobre cómo funciona la sanidad, cómo funcionan los servicios públicos, y que es muy fácil, además de explotar políticamente por los líderes territoriales, porque las cifras están ahí, los resultados también se ven ahí, y donde es muy difícil también que la marca del Partido Socialista se salve de las decisiones que se toman en Madrid en relación a Cataluña, en algo que afecta e hiere de manera tan sensible al ciudadano en su día a día. Sí, pero no, fijaros, yo aquí sí que soy muy crítico, es decir, el Partido Socialista es verdad que de esta no va a salir, en cuanto se vaya Pedro Sánchez, que queda el Partido Socialista saca un 30% de los votos actualmente. Sigue sacando un 30% de los votos con todo esto, la desigualdad, la amnistía, unas comunidades que se van a beneficiar, las ricas se van a beneficiar frente a las más pobres, etcétera, etcétera. El Partido Socialista, con todo y con eso, sigue sacando el 30% de los votos, ¿vale? Y yo creo que ese es prácticamente su suelo, de ahí para arriba. Entonces, esto no tenemos que olvidarlo. Y después, Pablo habla de Paje y estos enfrentamientos dentro del Partido Socialista. Hoy saca el confidencial Felipe González también diciendo cómo el acuerdo al que ha llegado el PSOE o el PSC con RC no tiene cabida ni en la Constitución, ni en el Estatut, ni en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, ¿no? Y Paje ha dicho hasta aquí, ¿no? Pero Paje también dijo hasta aquí con la ley de amnistía. Y también dice hasta aquí con el concierto económico. Y seguimos. Es decir, hasta aquí, pues en vez de hablar tanto, habrá que hacer algo, ¿no? O realmente es que a mí me conviene tener este discurso en un lado y después ser más displicente o actuar menos, tener alineación porque no me conviene en el otro. Sí, hay que ser consecuente con lo que decimos cada uno. Se lo pedimos al presidente del gobierno, yo se lo pido también al señor Paje y a todos aquellos, Barbón o quien sea, que tienen cierto poder autonómico territorial en el PSOE, ¿no? Hablábamos también de Barbón. Bueno, pues ¿cuál va a ser el futuro de Barbón con un concierto económico con el Qatar? ¿Cuál va a ser el futuro de Asturias? Ya tiene un problema demográfico, industrial terrible. ¿Qué va a pasar con el resto de España si siguen privilegiando determinados territorios? Yo creo que efectivamente el PSOE tendrá muy complicado pues no su supervivencia, pero lógicamente tener estas cuotas de poder de partido, de mantenerse como uno de los dos elementos del bipartidismo, pero para que intentar solucionar o que la era del posanchismo sea mucho mejor, de verdad, esto que decía Pablo de que estos movimientos que no son bajo el radar, sino que son bastante explícitos de líderes territoriales, de varones del PSOE, vaya mucho más allá de lo verbal, de lo léxico, de las miras declaraciones. Pero después yo sí que creo, perdona, sí. Solo un apunte. A mí me parece que es muy importante diferenciar, creo, que no meter en una misma burbuja todas las distintas cosas que han pasado, la amnistía, las otras decisiones y la cesión de recursos. Porque yo entiendo que puede haber un montón de españoles que se sienten desafectos con la amnistía, que hayan considerado que era pues una cesión inaceptable, que afectaba pues a la igualdad también y al principio de la impunidad, la igualdad de todos ante la ley, pero nunca la amnistía, por más que se nos haya vendido, yo creo, en clave política, sobre todo desde la derecha, ha sido un asunto mayor. En cierta manera ahí yo creo que el Partido Socialista
tenido más razón al plantear, bueno, esto lo podemos dar por amortizado y a pesar del desagrado que causa entre una parte de nuestros votantes, no es un elemento movilizador a medio plazo, y más si conseguimos instalar en la opinión pública el relato de que sirve para tranquilizar y para sosegar a Cataluña. Pero el reparto de recursos, sí, el reparto de los recursos a mí me parece que es un elemento muy desestabilizador, porque confrontas a las comunidades que son españolistas con las comunidades que son independentistas. Y esto además ya lo hemos visto en otros países, y las tensiones que se produce a la hora cuando los recursos no se reparten de una manera proporcional. Está Francia, está Alemania, y las consecuencias políticas que de ello se derivan. De hecho, me parece que hablamos mucho de unas elecciones, de si habrá elecciones generales, de si habrá... No veo posible que Pedro Sánchez aguante un proceso de elecciones autonómicas y municipales previo a una convocatoria de unas elecciones generales, por el desgaste y por la situación ya de debilidad territorial que tiene acumulada del último proceso electoral. Yo me niego a entrar, Carmen, en el relato publicitario que hablaba antes Pablo, de entrar en el marco que nos marcan desde Moncloa o desde el gobierno. Es decir, lo de la ley de amnistía fue muy grave, y aunque vamos de estrambote en estrambote, que cada vez nos parece que lo que viene, en este caso el concierto económico catalán, es mucho más grave que lo de la amnistía fue muy gravísimo. Entonces yo me niego a que, como vamos de escándalo en escándalo, de cesión de contrapartida cada vez mayor, y el órdago cada vez es mayor, a minusvalorar lo que ha pasado. Me niego. Yo creo que los indultos fueron graves, la ley de amnistía fue grave, y creo que el concierto económico catalán es un paso más allá, no hacia la federalización de España, sino a la confederalización y a la desigualdad de un país que hasta ahora pues vivía con cierto nivel de convivencia y de diálogo. Nacho, yo no le estoy quitando importancia. La importancia es la misma o más. A lo que voy es al efecto en la opinión pública, en la calle, entonces, en la opinión pública. Obviamente, sí. Y en eso creo que la amnistía, tal y como ha manejado el argumentario de Moncloa, lo de cuáles son las consecuencias de la amnistía, está más o menos amortizada. Me parece que es más difícil de amortizar un reparto desequilibrado de los recursos que la amnistía, siendo lo grave que ha sido. Dejadme que os lleve un segundo fuera de todo esto. Vamos a irnos, un minutito a París. 9:21, 8:21 en Canarias. Feliz José Casillas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días a todos desde París. Luce el sol ahora mismo, 22 grados de temperatura, y están marchando bajo la Torre Eiffel. Última vuelta, último kilómetro de la prueba de 20 kilómetros marcha, y tenemos opciones de medalla porque hay un grupo en cabeza, son 3 ahora mismo, Pintado, el ecuatoriano, el brasileño Caio Bonfim y Álvaro Martín, que está ahora mismo en la tercera plaza intentando no desengancharse del ataque de Pintado, el ecuatoriano. Así que si os parece bien, vamos hasta Trocadero, porque va a acabar allí esta prueba de 20 kilómetros marcha, con todo el ambiente, con toda la gente, con toda la afición. Está Alberto Pereiro. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. ¿Qué tal? Feliz a todos, buenos días. Estamos en la última reta de 250 metros y creo que vamos a tener buenas noticias. Pintado va a ser campeón olímpico, seguro, el ecuatoriano, que ha hecho un demarraje en el último kilómetro y se ha marchado. Caio Bonfim, el brasileño, que es una auténtica bestia de esta competición, está peleando por ser segundo, y Stano, el italiano, que es el actual campeón olímpico de 20 kilómetros, está perdiendo un poquito de comba. Va a entrar y va a ganar Pintado ahora mismo la competición. A partir de ahí nos va a tocar esperar la sensación de que Álvaro va a pelear o por plata o por el bronce. Vamos a ver si le da. Entra Pintado, que es campeón olímpico, apenas a 50 metros. Caio Bonfim, que va a ser segundo, y Álvaro es tercero. Álvaro va a ser tercero, le da toda su familia en el último punto con la bandera española y gente con el logo del Leganés apoyando al español, que va a llegar, entra y es tercero. Feliz, tenemos la segunda medalla para el deporte español. Alvarito Martín ha entrado tercero, se cae al suelo, está muerto, absolutamente muerto, y le vemos disfrutar evidentemente de su primera medalla olímpica. Ya sabéis que es doble campeón del mundo, se lleva su primera chapa, pero sí, segunda medalla para el olimpismo español. Álvaro Martín ha sido tercero en los 20 kilómetros marcha, aquí la llegada en Trocadero con la Torre Eiffel de fondo, y no podíamos tener mejores noticias. Es verdad que él venía aquí para ser oro, pero el cambio de Pintado ha sido brutal. El brasileño Caio Bonfim, que ha estado al principio tirando también y con 2 avisos se ha tenido que cortar un poquito, pero Álvaro ha llegado al final, muerto en un sprint por intentar ser segundo.
ha entrado apenas a segundo y medio del marchador brasileño, pero es tercero. Tenemos la segunda medalla para la delegación española aquí en París 2024, chicos. Otra medalla de bronce, Alberto. otra medalla. Decíamos esta mañana, Félix, que bueno, el día de ayer no fue muy bueno, pero hoy podríamos sumar algún que otro metal más, ¿no? Sí, porque a continuación va a comenzar la prueba de los 20 kilómetros de marcha en categoría más femenina, donde María Pérez es una de las candidatas, es una de las opciones que tenemos hoy. También en el judo con Nico Sera tenemos posibilidades y bueno, iremos avanzando la jornada porque es verdad que nos pueden llegar más metales. De momento son dos medallas de bronce, pero poquito a poco, os escuchaba anteriormente que esto está cambiando y que los países como China están ahora mismo en la cabeza del medallero, pero es verdad que nosotros dentro del concierto olímpico no somos una gran potencia, pero todo lo que venga nos va a venir bien. Ayer perdimos 2 oportunidades con el tiro que teníamos casi hechas, perdimos también 2 en el judo, así que bueno, si no aprovechamos las que tenemos, difícil va a ser superar ese récord de Barcelona, pero mantenemos la esperanza y a partir de hoy parece que las cosas pueden cambiar. Bueno, qué bien, Félix, que nos llames para contar otra medalla de bronce de Álvaro Martín en 20 kilómetros marcha. 20. Un saludo, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos, adiós. Vamos a hacer un alto y enseguida seguimos con más detalles de lo que está pasando ahí fuera. Seguimos analizando esa rueda de prensa de Pedro Sánchez y pendiente con un ojo puesto en los Juegos Olímpicos de París. Imaginaos que a alguien le han ocupado la casa y su compañía de seguros no le ayuda. Hola, si tu aseguradora no te ayuda en casos así, di adiós y vete a la Mutua, que además de ofrecerte cobertura antiocupación, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app para que te compliques menos y ahorres más. Consulta condiciones en Mutua.es. En Onda Cero, más de uno. 9:32, 8:32 en Canarias. Aquí seguimos en tertulia con Pablo Pombo, con Nacho Cardero y con Carmen Morodo, que voy a conseguir yo que en lo que queda de Juegos Olímpicos enganche un poquito, porque viene bien, viene bien, por eso de desengrasar y más. Claro que sí. Si podemos contar en directo que hemos conseguido la segunda medalla de bronce para Álvaro Martín en 20 kilómetros marcha y lo que nos queda para el día de hoy. Bueno, por rematar el tema el tema de Marras, que estamos pendientes toda la semana con ese preacuerdo, lo que vaya a pasar mañana. Hoy, por cierto, comentábamos también, Nacho, que publicabais, habéis hablado con Felipe González, que daba algún que otro titular diciendo que este preacuerdo con Esquerra en principio no cabe en la Constitución, que es de imposible cumplimiento, y además hay otra derivada que también hemos comentado, y es que todo esto tiene que pasar por una votación y una reforma de una ley importante en el Congreso de los Diputados, y hoy por hoy el Partido Socialista no cuenta de ninguna de las maneras con apoyos. Bueno, básicamente, es decir, es una ley orgánica de financiación. Hay que ver la letra pequeña, porque a lo mejor nos encontramos alguna sorpresa, pero tienen que reformar la ley orgánica de financiación autonómica y esto tiene que tener la mayoría parlamentaria suficiente para esta reforma, claro. Y cuando se dan unos privilegios a Cataluña, pues a algunos partidos, me refiero, pues no sé, a Compromís, me puedo al BNG, me puedo referir cuál va a ser el papel de Junts. Es decir, hay muchas incógnitas de qué van a votar estos señores si en esta reforma de la ley orgánica de la financiación autonómica. Para que voten sí a este concierto económico, yo creo que exigirán también ciertas contrapartidas para sus propias comunidades. Y entonces, claro, no puede haber conciertos económicos para todas las comunidades, no puede haber café para todas las comunidades en el mismo sentido que hay que se está intentando fijar para Cataluña, porque el café para todos pues se acaba y lo que hay es una desigualdad. Entonces, yo no sé cómo van a sacar Pedro Sánchez la reforma y qué va a dar a estos partidos para que acepten un concierto económico que es discriminatorio como el catalán, no lo sé. Carmen, perdona, estaba pensando, estos llamamientos que también hemos visto del Partido Popular, que le estaba diciendo está muy bien que los varones del Partido Socialista, algunos, sobre todo Paje, alcen la voz, pero que dicen, que den un paso más allá y cuando haya una forma de votar esto en el Congreso, que sus diputados, los que corresponden a las federaciones correspondientes, den ese paso. ¿Tú ves algún riesgo de que
no respeten esa disciplina de voto, llegado el momento. Nos estamos poniendo ya en una reforma de la LOFCA en este caso, que sería un requisito, si no se soslaya de alguna forma, como decía Nacho. ¿Crees que ese escenario sería previsible o no? No, porque son listas cerradas y las listas las hace Pedro Sánchez igual que las hace Alberto Núñez Feijóo cuando son a las elecciones generales. Es un grupo completamente formado por afines al líder del partido y que votan y actuarán. No hay ningún riesgo al respecto. El presidente de Castilla-La Mancha tiene tanta capacidad de influir en los diputados manchegos como casi la puedo tener yo, porque son diputados que son más afines a Pedro Sánchez que a Paje, y ya se han encargado en Ferraz de tener eso muy controlado. Luego, en cuanto a evidentemente el acuerdo, como tú decías, Nacho, hay que ver la letra pequeña, pero si es una reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. Por eso yo decía lo de las trampas, es que me siento permanentemente en una burbuja de engaños donde por todos los sitios me la intentan colar o nos la intentan colar o se la intentan colar entre ellos, porque ya no solo los socios que se sienten perjudicados, Compromís y demás, y Junts. ¿Pensáis que Junts va a validar y va a decir que bien lo han hecho? Yo me he quedado fuera, acepto, como están contando aquí, mi retirada y me jubilo, porque los votos de Junts también son imprescindibles para que salga adelante esa reforma. Donde sí pueden montar jaleo, y deberían montar más jaleo del que montan los varones socialistas, porque luego tienen que volver a sus comunidades autónomas, y es ahí donde se les va a fiscalizar y donde se examinan, es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, o presionar para que se celebre la conferencia de presidentes, un órgano que es obligado, y donde ahí se debata entre todos y primen los intereses de aquellos a los que están representando por encima de los intereses de las siglas de partido de la que dependen, pues, para ocupar un puesto y seguir... iba a decir una palabra que es muy indecorosa para estas alturas de la mañana, y seguir galanteando al líder nacional. Galanteando, mira qué fina te ha quedado la cosa. Pablo, ¿tienes información? Imagino que no, porque le gustaría saberlo también a los dirigentes de Esquerra, qué es lo que va a pasar, del feeling que hay entre estas bases de Esquerra, que van a votar en la playa, van a votar en la montaña, van a votar allá, porque no hay reunión en sí, van a votar de forma telemática y el resultado es del todo imprevisible. Y como Carmen dice que tiene la sensación de que le están engañando, pues yo digo que ellos pues también tendrán esa sensación de a ver qué pasa, ¿por qué no me cuentan desde el Partido Socialista de Cataluña hasta dónde va a llegar? ¿Por qué hay tanta cautela? Nos la están colando, esa derivada también la tendrán muy presente mañana a la hora de votar. Sí, claro. Nadie sabe nada, y esa es parte del interés y del error que cometemos quienes analizamos los hechos, porque igual que en el caso de Begoña, permitimos que la conversación se centre en el procedimiento en lugar de en los hechos. Entonces, primero el foco a los hechos. ¿Cuál es el hecho de RC? Y esa es la victoria. En términos ideológicos, plantearlo todo en términos de soberanía fiscal. Ese es el concepto. Ese es su concepto. Y detrás de la soberanía fiscal, que vende RC, está la voladura del artículo 1, del artículo 14 de la Constitución, está el deterioro de la soberanía nacional y está la violación de la igualdad entre españoles. Por eso hay que centrarse primero en los hechos. En el vocabulario se refleja la distancia entre el cortoplacismo cesarista de Sánchez, que lo que quiere es sacar la investidura como sea, ya firmando, y la visión estratégica e histórica que tiene el nacionalismo. Por eso ceder palabras es perderlo todo. Es empezar a perderlo todo. Y ahora nos centramos en el procedimiento. Efectivamente, habrá que reformar la ley orgánica. Muy bien. Y efectivamente habrá que ver cuántos votos socialistas hay. Y, por ejemplo, que votan Más Madrid. Yo tengo muchísimo interés en Más Madrid, que se presenta como la opción 100% madrileña. Quiero ver qué hace. Quiero ver qué dice Compromís. Pero es el procedimiento. Supongamos que no sale. Da igual. Y ya está investido. ¿Será una violación del acuerdo? Será una violación del acuerdo. Pero es que con Sánchez es todo el rato así. Es este juego de la mentira constante, que parece que están todo el rato pasando cosas mientras tenemos el país absolutamente estancado, que es en lo que estamos, en una legislatura terminal. Bueno, vamos a avanzar un poquito, porque también había otro asunto, sin lugar a dudas, que iba a copar todas las preguntas
aunque los periodistas no tuvieron mucha suerte a la hora de escuchar las respuestas, porque gran parte de ellas fueron obviadas por el presidente del gobierno, que ayer tuvo oportunidad de explicar en principio, después de esa visita del juez Peinado, esa visita no deseada con la comitiva judicial para tener lugar esa declaración como testigo, que finalmente se acogió Pedro Sánchez al derecho que tiene a no declarar. Después de ella supimos que se presentaba una querella por parte del presidente del gobierno vía Abogacía del Estado, y ayer hubo oportunidad para que el presidente del gobierno explicara los motivos y también cómo vio él esta visita que le hicieron con el juez por delante y luego las acusaciones con Vox. Bueno, esto lo explicaba ayer. Un montaje ayer, tengo que decirles, en fin, a mí me pareció ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba en el Palacio de la Moncloa. Absolutamente patético, bochornoso. Que si es Vox, que es Mano Limpia, que si es Hazte Oír. Pero por favor. Bueno, justificó también el porqué de esa querella, porque dice que lo que se ha, digamos, perjudicado no es al marido de Begoña Gómez, sino la propia institución. Ha habido un atropello del derecho que tenía a poder declarar por escrito como presidente del gobierno que es. Y luego ya hubo la otra esfera de preguntas en el ámbito más de la responsabilidad política, en concreto preguntas sobre reuniones o no en Moncloa, si se vio allí con el empresario. Bueno, el resumen es que él cree, el presidente del gobierno, que ya ha dado todas las explicaciones que debe dar en el Congreso de los Diputados, y como conclusión dijo que el tiempo acabará poniendo las cosas en su sitio. Nacho, ¿cómo ves lo que ocurrió ayer en las 24 horas y las explicaciones de la parte que ha querido dar de explicaciones el presidente del gobierno? Bueno, pues si tú te abstraes y te vas a cualquier otro país y te ves esta falta de transparencia, esta opacidad, que los jueces preguntan y no respondes, que la ciudadanía pregunta y no respondes al presidente del gobierno, y que un presidente se querella contra un juez por prevaricación, pues pensarías que estás en cualquier otro país menos en España, ¿no? Y este es el problema. Yo creo que es pues una falta de transparencia total, y que ha seguido sin responder a las preguntas de fondo que le hizo el juez y que le hicieron ayer los periodistas, ¿no? Y también, como habéis dicho, trató de justificar la querella por prevaricación al juez Peinado. No ha habido una persecución sistemática, que no son sino cortinas de humo para ocultar la realidad, en los ataques a los medios y en los ataques a la justicia. En este caso, una querella por prevaricación a cargo de la Abogacía del Estado contra el juez Peinado. Para mí esto, la utilización espuria y por interés del propio presidente del gobierno o el marido de Begoña Gómez, llámalo como quieras, utilizando la Abogacía del Estado, me parece sumamente grave. Creo que aquí la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, pues tiene un problema, y a ver si la prevaricación va a cambiar de bando por esta utilización que se hace de la Abogacía del Estado, que representa al Estado español frente en los juicios y en los pleitos, ¿no? Y lo que sí creo es que ahora que ya parece que que la actividad política, después del acuerdo al que lleguen o no acuerdo, o lo que dicta la base de RC, pues se tomará un paréntesis, pero a la vuelta de agosto yo creo que no sé por dónde irán los derroteros legales del caso Begoña Gómez. Lo que sí que sé es que la imagen del presidente del gobierno, con todo lo que hemos visto estos días, tanto aquí en nuestro país, en España, como fuera de nuestras fronteras, ha quedado seriamente dañada, y creo que ha perdido toda autoridad moral. Pablo. Bueno, como siempre, la propaganda es lo primero, ¿no? Que es que hay tanta que tenemos que ir despachándola poquito a poquito. Utilizó ayer el presidente del gobierno la palabra bochornoso, refiriéndose a la presencia de organizaciones de extrema derecha, decía él, en el Palacio de Moncloa. Yo detesto a estas organizaciones, pero no me parece más bochornoso su entrada que la entrada de Bildu, por ejemplo, que son los herederos del terrorismo, por poner un ejemplo, Y me parece muchísimo más bochornoso las dudas razonables de que precisamente el Moncloa se hayan podido producir hechos turbios, como los que se están publicando y no desmintiendo, que conciernen a la esposa del presidente del gobierno. Y luego, claro, tengo un problema porque anoche estuve pensando en esto, en contar esta idea y tal, en la radio, y luego dije, no, la voy a escribir para el Confidencial. Pero es que tengo a mi director enfrente, entonces si lo cuento ya no puedo publicarlo el sábado. Fijaos si hay agobio el Moncloa, que han pasado 10 años
10 años, se cumplió el 27 de julio, desde que Sánchez es secretario general del PSOE. No lo han celebrado. A nadie se le ha ocurrido celebrarlo, ese es el lío que tienen, ¿no? Durante este tiempo el Partido Socialista se ha convertido en un partido irreconocible y se ha instalado esta cosa que se llama el sanchismo, que no es una escuela ideológica, es una forma de ejercer el poder. Y yo tengo la sensación, hablándolo de los asuntos de la esposa del presidente del gobierno, que en esas sucesivas mutaciones que se ha producido el sanchismo hemos dado un salto evolutivo y que hemos pasado del sanchismo al begoñismo, que ya es más que una forma de ejercer el poder, es una actitud ante la vida. Es una forma de pensar que uno se lo merece todo, que no existen los límites para nada. Una visión de la vida propia que no contempla límites en la vida pública y que como consecuencia se revela descarada como la aspiración a la impunidad y encima presumiendo de superioridad moral y además sentimentalizando las cosas, sacándolas del ámbito personal y del pudor, que es una cosa que en democracia no suele hacerse. El begoñismo consiste en decir que se va a colaborar con la justicia y no hacerlo. El begoñismo consiste en decir que se van a dar explicaciones y no hacerlo. El begoñismo va de hacer todo lo posible para que no se hable de los hechos indecorosos, poniendo el foco en el procedimiento, con la intención estratégica, marcada por la defensa de la mujer del presidente, de que la causa se archive por defectos de forma. Y entonces, si eso pasa, se aplicará lo que decíamos antes, el borrado de la memoria, el borrado de los hechos. Y lo que es un defecto de forma, o podría ser un defecto de forma en la causa, se nos utilizará para convencernos de que todo ha sido ejemplar y magnífico. El begoñismo es esto, es la degeneración del sanchismo, mientras se habla de regeneración para España. Y por cierto, ya termino. Cuando ve al presidente del gobierno decir que España necesita un plan de regeneración, lleva 6 años gobernando. ¿En qué medida se considera responsable de la degeneración? Lleva 10 años al frente del Partido Socialista Obrero Español. ¿Tiene alguna responsabilidad? Yo tenía entendido que los meses de agosto los jueces iban de vacaciones. Yo no sé si tenéis idea de si el juez Peinado piensa no parar, pero bueno, siempre se sigue con la instrucción. Pero hoy lo que tenemos es la declaración, al menos está en agenda del empresario Barrabés, que ya se suspendió por motivos de salud, está por videoconferencia. Él va en calidad de investigado también para aclarar, sobre todo al hilo, ¿no?, de todos esos encuentros que no se supo realmente al final cuántos fueron. Se fueron 5, 6, 7, si en 2 ocasiones estuvo por ahí el presidente del gobierno, una para saludar y otra reunido con otros empresarios. Bueno, eso es lo que no acaba de estar claro. Eso que ayer le preguntaron al presidente concretamente por ello y no quiso hablar. ¿Por dónde creéis, mira que es una pregunta difícil, que puede ir la derivada pues, judicial? Porque los pasos que tienen que dar ahora, hay varios recursos, varias querellas, la de Vox contra el presidente del gobierno, la del presidente del gobierno vía abogacía del Estado contra lo que hizo el juez. ¿El siguiente paso cuál puede ser? Bueno, primero que hablabas de hoy acude, declara además como imputado el empresario Barrabés, y el juez Peinado quiso tomar declaración, que no pudo, porque prefirió callar al presidente del gobierno, no porque el juez Peinado quisiese, sino porque tanto el empresario Carlos Barrabés como el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, dijeron que había ido a Moncloa para hablar de negocios o de proyectos de su mujer, ¿no? Entonces, y en el caso de Barrabés, en presencia del presidente del gobierno. Es decir, lo que hace el juez es tomar testimonio de que se habló en esas reuniones con el presidente del gobierno enfrente, ¿no? Y bueno, y esto se produce el 1 de agosto, que es hoy, como decías, Miguel, yo creo que por temas de salud del propio, entonces para aligerar la carga para el propio Carlos Barrabés, pues que está en una situación delicada. Pues un tema más, yo creo que más de calendario, es un tema más de salud del propio empresario. Y después, pues lógicamente, todo lo que está ocurriendo va a ralentizar los plazos, tendrá que pronunciarse el Tribunal de Justicia de Madrid y bueno, lo que sí va a haber se van a ralentizar
destezar y va a ir todo mucho más lento, pero yo dudo que vaya más lento o no significa que no se pare. Es decir, no significa que se pare. Es decir, incluso aunque al final fuera apartado el juez Peinado, cosa que no creo, porque ha tenido en todo momento el respaldo de sus superiores, de los organismos competentes superiores, o en el caso de que fuera desplazado y apartado, el caso seguiría con otro juez. Estoy, prácticamente seguro. Esto en el ámbito de los tribunales, Carmen. En el político, cuando ayer tuvo oportunidad de dar explicaciones y escuchamos al presidente del gobierno decir que ya había dado esas explicaciones, se refería, entiendo, a esa comparecencia que hubo en el mes de mayo. Está la otra carta también, a la que todavía no ha utilizado el Partido Popular, que dijo que convocaría, ¿no?, al presidente del gobierno a esa comisión Coldo del Senado. ¿Por dónde pueden ir las cosas? En el ámbito político, porque lo otro tenemos que esperar, pero en el político, en el de las responsabilidades políticas, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Bueno, nadie va a asumir ninguna responsabilidad política porque ni siquiera se han dado las explicaciones políticas. La comparecencia o citación del presidente del gobierno, yo entiendo, ahora ya el mes de agosto no funciona eficazmente desde el punto de vista político y que se la está guardando el Partido Popular para arrancar el nuevo curso, en función también de las novedades que se vayan produciendo en el ámbito judicial, aquí y en la investigación que está abierta en la Fiscalía Europea. Si se produjese un archivo, pues la causa se terminó. Entonces también tiene que medir los tiempos y ver cómo va evolucionando eso para que no... Pero yo insisto, lo penal sigue un camino y lo político es otro. Y aquí me parece que quien mejor acertó a la hora de definir este asunto, porque se tiende a la exageración y a lo mejor no respetar la presunción de inocencia cuando estás en la oposición y a negar los hechos probados cuando eres un partido afectado por la polémica. Pues fue el portavoz del Partido Nacionalista Vasco cuando en la sede del Congreso de los Diputados le increpó al presidente del gobierno diciéndole que, bueno, él debía saber mejor que nadie que hay algunas cuestiones que no están en el Código Penal, pero que no son aceptables desde el punto de vista político. Y creo que nos estamos perdiendo mucho y ahí es donde está la estrategia política de Moncloa, que es poner en marcha toda su maquinaria política, mediática, con sus satélites externos, para convertir esto en simplemente o reducirlo a una campaña de la derecha inventada que tiene como objetivo derribar al gobierno, el victimismo, y al mismo tiempo pues en desprestigiar por completo la figura del juez Peinado. Y eso utilizarlo para poner sombra sobre esos hechos probados que sí ya que tenemos encima de la mesa y que me parece que son indiscutibles. Es la mezcla de lo público y lo privado, es la utilización del Palacio de la Moncloa como oficina de negocios de la esposa del presidente del gobierno, es que hay un empresario y hay un rector de la Universidad Complutense que ha declarado ante el juez que ellos se reunían y participaron en esas reuniones en el Palacio de la Moncloa, donde se estaban tratando asuntos que afectaban a la actividad profesional de la esposa del presidente del gobierno, y que tú tienes un empresario como Barrabés, con una empresa vaciada en un momento crítico, en un momento que pasaba dificultades, que crea y da contenido a una cátedra, que se reúne con la pareja y que de ahí salen unos contratos que les benefician. Esto en cualquier otro país del mundo, sin necesidad de que tuviese consecuencias penales, ya hubiese provocado alguna dimisión. Las explicaciones, por supuesto, pero una dimisión también. Y por tanto, yo no me atrevo a decir cómo va a evolucionar el procedimiento penal, porque todo lo que tiene que ver con el tráfico de influencias es como el cohecho, es muy difícil de probar, pero que políticamente lo que ya sabemos es un escándalo, no dimitirá nadie, y que, como dice Aitor Esteban, no todo lo que está en el Código Penal es asumible desde el punto de vista político. Me quedan muy poquitos minutos y quería salir un poquito fuera. Tenía yo aquí apuntado mundo revuelto, y anda que no está revuelto, con lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, donde la escalada de tensión va más después del asesinato en el día de ayer del líder de Hamás, de Janilla. Tenía también apuntado Venezuela, donde no sabemos hacia dónde va a ir la situación ahora mismo, en la que cada vez hay más países que están exigiendo transparencia y las famosas actas de los resultados, y ya, bueno, lo de Estados Unidos y el presidente Trump cuestionando incluso que Kamala Harris sea negra, eso da para una tertulia solo. Pero Pablo, creo que querías, al menos en lo de Venezuela, que nos está llegando desde el domingo, y donde estamos viendo que la comunidad internacional está cuestionando cada vez más la transparencia, ¿no?, y la democracia con la que se han celebrado esas elecciones del domingo. Sí, pero yo que quiero contar o pronosticar hacia dónde va a ir esto. Esta película ya la hemos visto. Lo que está pasando en Venezuela lo hemos visto antes en Bielorrusia.
La reacción de Europa y de Occidente de deeply concerned, de estamos profundamente preocupados por lo que está ocurriendo, ya la hemos vivido. Y hemos visto a Lukashenko, en su momento, aplicando un fraude masivo para acabar reprimiendo las calles y encarcelando a la disidencia. Hacia eso es hacia lo que va Venezuela. Maduro nunca contempló la posibilidad de que hubiese alternancia, o ganaba limpiamente o habría fraude. Y si habría fraude, habría represión, habría muertos, que es lo que está viendo, y la situación de Ana María Corina Machado y de Edmundo González físicamente correría peligro físico, como ha pasado antes en Bielorrusia. Por cierto, no he escuchado a Vox condenar en el Parlamento Europeo, de hecho lo impidió el grupo europeo de Orbán, en el que está Vox. No ha levantado una palabra contra Maduro en Bruselas, Vox, que está mucho más cerca de Putin que del mundo occidental y de la democracia occidental. Nacho. Bueno, yo creo que al final pensar que Maduro no iba a seguir instalado en el poder era un poquito naif y un poquito inocente. Todo está claro que aunque lo que dijeran las encuestas, etcétera, etcétera, pues Maduro iba a seguir en el poder. La sospecha de fraude sigue ahí. El Instituto Carter ha dicho que el sistema electoral, o cómo se desarrollaron las elecciones en Venezuela, pues no son propios de una democracia. Lo ha cuestionado, dice que no se han recontado los votos. Maduro ha dicho que ese informe lo tenía escrito ya desde hace un mes, que es de los poquitos que han podido estar en suelo venezolano. Sí, bueno, hay informes también y otros informes independientes que han salido que le dan mucha ventaja a la oposición, etcétera, etcétera. Y ahora, aunque Maduro, como decía, salga con las actas o salga con lo que sea, la sombra y la sospecha pues seguirá, ya será de perpetua en todo lo que queda de gobierno de Maduro. Y me vais a perdonar, pero en lo que es la comunidad internacional, pues en su relación con Venezuela, pues deja bastante que desear, ¿no? Tendría que ser bastante más dura de lo que realmente es, porque como aquí vemos siempre hay muchos intereses cruzados de unos países a otros, y ahora ni a Estados Unidos ni por ejemplo a países como España les interesa ser tan duro como deberían de ser. Y también estaría bien, ya tenemos casi 10 segundos escuchar, decía yo antes la vicepresidenta, pero bueno, el expresidente Zapatero tampoco estaría mal que hablase, ¿no, Carmen? Que él tiene conocimiento de causa, que nos dijese su impresión, ¿no?, de lo que ha visto. De momento allí no ha hablado, ¿no? A ver, a la vuelta. Bueno, vamos a la vuelta a ver qué es lo que nos cuenta de lo que ha visto allí en Venezuela, pero yo creo que ya es momento de ponernos unos Callahan e ir saliendo de este estudio, Begoña. Los diferentes estilos de Callahan se adaptan a tu día a día para crear tus looks más deportivos, casuales o elegantes. Encuentra en las rebajas de Callahan tu zapato, tu calzado favorito en callahan.es, porque ¿sabes cuál es el secreto de los zapatos Callahan? Es el innovador diseño de la suela patentada Adaptation, que reproduce los movimientos del pie al caminar. Los pies de cada persona son diferentes, al igual que es única su forma de caminar. Callahan Adaptation se adapta a tus pies aportando máxima comodidad. Consigue tus nuevos Callahan en rebajas. Máxima comodidad con la tecnología Adaptation, se adapta al pie. Tecnología, diseño y confort al mejor precio en callahan.es. Me toca despediros ya. Carmen Morodo, buenos días, que Pasadlo te vaya bien. Disfruta, que te queda mucho día todavía. Nacho Cardero, Pablo Pombo, un gusto teneros. Igualmente, un abrazo. Bueno, sigue la información, enseguida se la actualizan a partir de las 10 y luego más de uno, más Begoña Gómez de la Fuente. Hasta mañana. Más de uno.